ocultar lo que es obvio, y es que si uno lee el Zohar, pues se encuentra exactamente las claves que la intelectualidad española no quiere saber, y obviamente que la Iglesia ha prohibido a sangre y fuego, porque esto que estoy diciendo en esta ciudad misma hubiera significado la tortura inmediata por parte de los abuelitos de la Iglesia Católica, de los curas que están por aquí. Está inspirado directamente en el Zohar. Y obviamente con una influencia interesante también, que es una influencia islámica, que es lo que le da su calor, su sensualismo. El enorme sensualismo de Santa Teresa tampoco no puede separarse de la gran tradición de tratados amorosos árabes y de tratados místicos sufí que se han creado en esa ciudad. Tantos años, tantos siglos de abuso de retórica en los púlpitos han transformado esta lengua en algo que no tiene ni cabeza ni pies. Claro, hoy en el mundo de los media, pues casi puede decir que la cultura española entera se ha convertido en un púlpito. Por lo tanto, el lenguaje se ha degradado a unos niveles que ya es imposible, en realidad es imposible hablarlo rigurosamente. Entonces, yo quería saber de dónde venía eso. Claro, atacando el tema ilustración o atacando el tema de la hermenéutica del siglo XVI, uno lo entiende. O sea, si el señor Luis de León se le hace un tribunal en la Inquisición por establecer una corrección rigurosa, hermenéuticamente rigurosa, de una palabra hebrea en la Biblia. Y, obviamente, hay que decir también, hay que recordarlo, naturalmente la posición de la Inquisición era falsa, es decir, la correcta, la tradición del señor Luis de León. Entonces también uno entiende qué es lo que ha pasado con la lengua. Es que el rigor conceptual ha sido siempre peligroso. Se ha castigado con la pena de la cárcel. Y Luis de León es solamente una cabeza visible, no es ni mucho menos una excepción. Era la regla en el siglo XVI. Entonces, ese es el dilema. Eso es lo que me ha llevado a estudiar el español, sí. Entonces ahí el siguiente salto fue al mundo imperial español, al llamado Siglo de Oro. Y ahí me encontré con grandes sorpresas al topar con el centro espiritual de la intolerancia y del dogmatismo español. Eso me llevó entonces a estudiar la otra parte, es decir, qué es lo que esta cultura española tenía que refrenar, contener, destruir, negar con tanta violencia. El mundo judío, el mundo islámico y el mundo de las altas culturas de América Latina. En esos tres territorios uno se encuentra con grandes obras y con grandes autores, mucho más importantes, mucho más fascinantes que el mundo que me rodea. De nuevo repito la frase fantástica de Quevedo: vivir con los muertos que están más vivos que los vivos. Ese es el tema. Es por eso que el pensamiento español contemporáneo es tan poco interesante, porque es incapaz de saltar por encima de estas barreras que ni siquiera sabe que ella misma se impone. Es una frase de Zambrano, escrita en el contexto de la Guerra Civil española. Y la frase era, no la repito literalmente, es: el español tiene miedo de su historia, tiene miedo de su pasado, porque presiente algo oscuro que quiere evitar. O sea, lo que hay que añadir, precisamente por eso, su pensamiento es débil. Su pensamiento se debilita estructuralmente en la medida en que no es capaz de saltar por encima de este gap entre su estar aquí inmediato, entre su conciencia tertuliana y el destino que tuvieron sus abuelos librepensadores, sus bisabuelos judaizantes y sus bisbisabuelos que a lo mejor fueron también perseguidos porque eran iluminados e iluminadas de inspiración islámica o eran intelectuales judíos.